de lo común a lo consagrado, de lo común a lo consagrado. Vamos a hablar del tema, un tema acerca de la unción, Ese va a ser un tema que vamos a tratar. El título es de lo común a lo consagrado y el tema tiene que ver es con la unción. Amén. En la Biblia se describe, de pronto usted habrá escuchado esa palabra, unción, o es posible que no la haya escuchado, de pronto los amigos que de pronto no han tenido, de pronto amigos que de pronto no han tenido esa, digamos, esa cercanía con la palabra de Dios, y de pronto para ustedes es nueva. Pero la palabra unción es, digamos, unción es, eso siempre se, digamos, en la Biblia uno registra desde cuando el Señor empezó a usar esta manera de pronto de consagrar a alguien para algo. Entonces se usaba, o Dios instituyó eso. Usted encuentra en la palabra de Dios, y en la palabra de Dios nos habla del ungüento sagrado. Nos habla del ungüento sagrado. Nos habla la santa unción. También se nos habla de la santa unción. Digamos, Dios es todo. Es decir, Dios es hasta un perfecto perfumista. Es un químico, el mejor químico farmacéutico que hay. Es Dios. Entonces Dios mismo, así como Él dijo, bueno, yo quiero que el sacerdote se vista, porque hasta costurero es, hasta diseñador es, y se haga el vestido así al sacerdote, me lo haces así, con estas medidas, todo Dios se lo digo. ¿Yeah? Arquitecto, porque dice, me va a hacer el tabernáculo así, y se lo diseñó así. Dios es todo. Él es el perfecto perfumista. Y entonces Dios le da una fórmula. Dios le da una fórmula a Moisés, dice, esta es la fórmula que te voy a dar para que tú hagas ese perfume, o esa unción. Perdón, ese ungüento. Entonces, Él dice, bueno, ese perfume que yo quiero que tú me hagas, o esa unción, ese aceite, ese ungüento que yo quiero que tú me hagas, ese ungüento tiene que tener 5 ingredientes. 5 ingredientes. Y Él dice, debe tener unas especies finas con estas cantidades específicas que yo te voy a dar, debe tener este ungüento. Entonces le dice, búscate unos 6 kilos de mirra, te buscas unos 3 kilos de canela, te buscas unos 6 kilos de caña dulce o cálamo aromático, ¿verdad? Perdón, unos 3 kilos de eso. Luego te busca unos 6 kilos de casia y también utilizas unos 4 litros de aceite de oliva. ¿Ya? Esos 5 ingredientes. Entonces, él debía hacerlo con la misma técnica que empleaba un experto perfumista. Con esa técnica debía tener esa técnica del experto fabricante en perfumes, en inciensos. Debía combinar estos ingredientes que Dios le había dado y elaborar un ungüento especial a quien Dios llamó el ungüento de la santa unción, ¿ya? O el ungüento sagrado. Entonces, este ungüento era un ungüento exclusivo. Dios tiene sus cosas que son exclusivas, ¿ya? Son exclusivas para sus hijos. No puede ser para otra. Ustedes ven a Faraón queriendo pasar el Mar Rojo y Dios como que le dijo, este Mar Rojo no lo pasa cualquiera, eso es exclusivo para mi pueblo. Y el pueblo pasó
Y Dios le dijo, tú aquí no pasas, esto es exclusividad. Entonces, así Dios prepara cosas que son exclusivas, ¿verdad? Entonces, este aceite de la santa unción estaba reservado para las cosas que iban a ser consagradas para Dios. Para eso era, para ungir esas cosas que iban a ser consagradas para Dios. Podía ser un hombre, podía ser objetos. Ustedes ven que todo lo que estaba en el tabernáculo debía ser ungido con este aceite. Es decir, debía ser consagrado, separado para ese uso exclusivo. ¿Ya? Entonces este ungüento era algo exclusivo que iba reservado para esas cosas consagradas. Cuando uno lee, yo leí acá en la Nueva Traducción Viviente, Éxodo 30, versículo 32 dice, nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Es decir, digamos, esta fórmula que yo te doy, no la puede usar todo el mundo. ¿Ya? Por eso digo que era algo exclusivo. Dice, nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Es aceite consagrado y tiene que tratarlo como tal. Oiga. Versículo 32 dice, cualquiera que prepare una mezcla igual a esta, porque ya había dado la fórmula, ya, una mezcla igual a esta, o unja a alguien que no sea un sacerdote, será excluido de la comunidad. Entonces era algo exclusivo, que Dios había dado o preparado. Entonces el Señor le dice, por eso ustedes miran que el Señor le dice a los hijos de Israel, este será mi aceite. Mi aceite. Es decir, esto es algo mío. Ustedes ven que cuando la fórmula de la Coca-Cola no se la dan a todo el mundo. Mezclacita tal. Y dar una fórmula de esa cuesta millones, miles de millones. Porque es algo exclusivo. Dice, no, échale este ingrediente y ya. Pero esa es una cuestión que está reservada. Entonces Dios dice, bueno, yo te voy a decir, este ungüento es mío. ¿Ah? Este ungüento es mío. ¿Ya? Es mío. Dice, es mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. ¿Ve? Y en la Nueva Traducción Viviente dice, este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. ¿Ah? De generación en generación. Así que nadie, digamos, podía usarlo. Entonces note que esta está hablando de un ungüento o de un aceite de la unción que se mantendrían o se perpetuaría para Dios. Era algo exclusivo para quien Dios escoja y diga, úngeme a ese, y ese se debía ungir. Era algo reservado que era solo de Dios y que Él lo reservaba para la persona a quien Él separara. ¿Ya ve? Así que ese aceite estaba reservado para Dios, así que Él es quien decidía a quién ungir. Por eso ustedes ven, por ejemplo, Dios le decía a Samuel, al profeta Samuel, le decía, mira, mañana a esta hora vendrá un hombre, un varón de Dios, un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como príncipe. Dios le está diciendo, fíjese que ese aceite estaba ahí y Dios era el que decía, úngelo a ese que va a ser príncipe, me lo vas a ungir. Úngelo.
sobre mi pueblo. Y sí, ¿para qué? Dice, para que él sea rey. ¿Está viendo? Usted mira, eso se está hablando de Saúl. ¿Se acuerdan cuando Saúl? ¿O ustedes se acuerdan cuando Dios le dice al mismo Samuel, le dice, vete a la casa de Isaí, y allá tú me vas a ungir al que yo te diga? Es al que yo te diga, porque el que yo te diga es la persona que yo voy a separar para mí. Es al quien yo voy a consagrar para mí. Y por eso la palabra de Dios dice que él fue y él miró a un hombre allá y dice, bueno, este tiene como que el mismo perfil, ya, el mismo perfil de Saúl, porque iba a reemplazar a Saúl. Y dice, este tiene el perfil alto, de hombros arriba, bien parecido, no, este es el hombre. Y Dios le dice, no, ese no es. Y manda otro, no, tampoco. Y pasaron todos los hijos, nadie, no hay más nadie, no, hay uno que está por allá. Y Dios le miró, el más, a lo mejor el más muchachito, porque era el menor, ¿cierto? Pero Dios dijo, úngeme a ese. Es que Dios tiene unos atributos que no lo tiene nadie. Dios puede conocer el corazón del hombre. Dice, yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón. Yo conozco el corazón de ese hombre, úngemelo a él. Entonces, Dios lo separa. Entonces, en el caso, ¿se acuerdan cuando Elías se va al monte y allá se esconde en una cueva huyendo porque Jezabel quería matarlo, y se mete allá? Y allá Dios habla con él y le dice, ve y vuélvete, dice en Primera de Reyes 19:15, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, dice, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mire cómo Dios se está diciendo a Elías, ve y úngeme, ve y úngemelo. Y dice, es al que Dios diga, al que Dios diga. Entonces, ¿qué representa esa unción? ¿Qué realmente representa esa unción? O sea, ¿para qué se toma el ungüento? Derrama sobre la cabeza de una persona. ¿Qué sentido tiene el tomar un aceite de esos que Dios mandó a preparar para vaciárselo en la cabeza de la persona? Que es lo que se hizo con Aarón. Dice que es como el monte de Sion, o cuando nos habla en el capítulo, en los Salmos, que dice que es como la unción que cae sobre la cabeza, ¿cierto? La barba, y dice, y corre por la barba y se va hasta el borde de las vestiduras. Esa unción, ¿ya? ¿Qué sentido tiene eso? Realmente el propósito, o qué representaba esa unción, representaba el respaldo de Dios para realizar un oficio. Ese es el propósito. Es el respaldo de Dios para realizar un oficio. Ese era. Entonces, ¿cuándo se pasa? Porque ese es el título, ¿cierto? El título es de lo común a lo consagrado. ¿Sí? ¿Cuándo se pasa algo de lo común? ¿Qué es algo común? ¿Qué es lo común? Es como algo que se puede usar para todos, todos lo pueden usar, ¿cierto? Por ejemplo, este pocillo, yo no sé quién lo habrá usado. Casi todos, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que este pocillo es algo común, ¿cierto? Es común, todo el mundo lo usa. Pero yo le digo, hermana Carmenza, por favor, este pocillo no me lo dé a más nadie. El pocillo a partir de ahora solo me lo va a dar a mí. Solo va a ser para uso exclusivo mío.
Entonces cuando llega un hermano, ay hermano, sírvame a mí el café. Y no, señor, ese pocillo no. ¿Por qué? Porque sencillamente se separó, se consagró. Sí me hago entender. Eso es el propósito. Entonces, ¿qué se hacía? ¿En qué consistía esto? Sencillamente se derramaba ese aceite sobre la persona, se derramaba, ¿ya? Pero el propósito era separar a esa persona o ese objeto para un servicio específico. Era para un servicio específico. Esa persona, al ser ungido, Dios le otorgaba un privilegio espiritual para que realizara su propósito. ¿Ya? Entonces, era para realizar algo específico. Entonces, cuando se ungía, se sacaba algo de lo común para un uso exclusivo, propósito específico. Así que cuando yo separé esto para mí, este pocillo no lo va a usar más nadie. Y viene un niño que no sabe, tomó mi pocillo y dijo, ay, es que se me fue algo en la taza sanitaria. Y cogió el pocillo y ran y sacó con el pocillo la taza sanitaria. ¿La viste? Tú sabes lo que ocurrió, sabes lo que pasó. El niño profanó. Eso es lo que se llama profanar. Algo que fue separado para uso exclusivo y lo usó para otra cosa, inmundicia. ¿Ya viste? Entonces, ¿qué pasó ahí? Profanó. Eso se llama profanar. ¿Ya? Lo profanó. Sí me estoy dando a entender las cosas, ¿cierto? Yo quiero que ustedes yo hago así. Lean. Ah, bueno, gloria a Dios. Entonces, eso es, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ungía a una persona? ¿Cómo se ungía? Es sencillamente derramar ese aceite de la santa unción sobre la persona, sobre la cabeza, así que llegaba desde aquí hasta el borde, hasta allá. Será derramar ese aceite encima de esa persona. Entonces, ese aceite no solamente lo separaba o lo consagraba, sino que también lo dotaba de habilidades espirituales para hacer el trabajo por el cual Dios lo consagró. Entonces, cuando se ungía inmediatamente estos hombres se diferenciaban de los otros hombres. Inmediatamente, al Dios separarlo para algo, ungirlo y separarlo para algo, inmediatamente ese hombre era diferente a todos. Era diferente a todos los hombres. ¿Y por qué? Porque por la unción ellos recibían de parte de Dios, ellos recibían la aprobación, ellos recibían la autoridad, ellos recibían la sabiduría, ellos recibirían la revelación que era otorgada por Dios en ese momento. La persona que era ungida debía tener una vida, digámoslo así, una vida exclusiva para el Señor y para la tarea que Dios le asignó a través de la unción. Eso era. Mire, Éxodo dice aquí, me ungirás también. Dice Éxodo donde leímos al principio, me ungirás también a Aarón y a los hijos y los consagrarás. ¿Consagrarás para qué? Para que sean mis sacerdotes. Fíjense, era algo exclusivo. Yo lo voy a ungir y lo voy a separar para algo exclusivo. ¿Qué era lo exclusivo? Él va a ser mi sacerdote. Van a ser mis sacerdotes. Así lo consagraban. Entonces, con este aceite de la unción, se ungían
para ejercer 3 oficios. ¿Ya? El oficio, esos oficios eran para sacerdote, ¿ya? Que era la persona encargada de ministrar, escuche la expresión, de ministrar las cosas sagradas. Para eso se ungía como sacerdote. ¿Qué hacía él? Hacer todas las cosas que tenían que ver con el templo. Ministrar, la palabra ministrar, las cosas que habían sido consagradas. ¿A quién más se ungía? Se ungía al rey. Al rey. Que era la persona encargada de establecer, digamos, un gobierno en ese agrado de Dios. Era la persona que promulgaba leyes en ese tiempo. Era la persona que impartía justicia en ese tiempo. ¿Ya? Era la persona que lideraba el ejército de la nación. Y entonces Dios lo consagraba. Entonces ahí usamos la otra palabra. Allá usábamos para sacerdote ministrar. Pero acá en el caso del rey ya no es ministrar. El rey era para administrar. Para administrar. Y también se ungía al profeta. Al profeta. Y entonces el profeta era la persona encargada, porque la palabra profeta significa el que habla en lugar de Dios. Así que el profeta era la persona que se ungía para que hablara en lugar de Dios. Entonces ya ahí no es ni ministrar ni administrar, sino proclamar. Se ungía para proclamar. Tú miras, por ejemplo, en el caso de Jesús. En el caso de Jesús, vamos a verlo para acá, capítulo 4 de Lucas, versículo 18. Entonces tú cuando vas al caso de Jesús, Jesús fue ungido como rey, fue ungido como profeta y fue ungido como sacerdote. ¿Dónde lo vemos? Míralo ahí, ahí está, míralo. El Espíritu del Señor está sobre mí, ahí está la unción. ¿Ya? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dar buenas nuevas, ¿quién lo hace? El profeta. Es proclamar. Dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabes? Proclamar. Ese es el ministerio profético, el proclamar. Dice, a los pobres dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Ese quién lo hace? El sacerdote. El sacerdote hace eso. Ese es el ministerio del sacerdote. Eso se llama ministrar. Dice, a proclamar libertad a los cautivos. ¿Quién hace eso? Proclamar. ¿Quién ejercía la administración del ejército y de todo eso? ¿Ah? Dice, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Eso lo hace el rey. Entonces fíjese que Jesús estaba mostrando eso de la antigüedad. Por eso es que yo siempre cuando veo el Antiguo Testamento simplemente yo estoy viendo como una sombra. Es una sombra de lo verdadero. Y ustedes saben que lo verdadero es Cristo. Y ahí estaba reflejado en eso. Entonces, para el tiempo de la gracia, ¿en qué tiempo estamos nosotros? En el de la gracia. Vivimos en la dispensación de la gracia. ¿Cierto? Estamos en la gracia. Entonces, para el tiempo de la gracia, bueno, ¿cómo es ese era lo que se veía en el Antiguo Testamento? Pero y en el tiempo de la gracia, ¿cómo era eso de la unción? Porque si no me tocaba a mí tener ese aceite que Dios le da y a todos los hermanos que quisiera Dios que usar
era vaciarle la taza encima y listo. Ahora, ¿cómo se hace ahora en la dispensación de la gracia? ¿Cómo es en la dispensación de la gracia? Bueno, la unción viene a través del bautismo del Espíritu Santo. A través del bautismo del Espíritu Santo, es Dios, que era algo, es decir, el Espíritu Santo no lo derramaba cualquier hombre. El Espíritu Santo era derramado por Dios. Y fíjese que la Biblia no dice ¿qué se derramaba sobre la cabeza en la antigüedad? Aceite. Y cuando se habla del Espíritu Santo dice, Él derramará, como si fuera también un líquido. ¿Cierto? Y nos habla de derramar, ¿verdad? De su Espíritu Santo. Y a través de la unción se dota al creyente con las herramientas espirituales para hacer la obra de Dios. Así que cuando Dios unge con el Espíritu Santo, oiga, es que Dios sencillamente lo separó para una tarea específica. ¿Ya? Cuando Dios unge con el Espíritu Santo a un creyente, Dios lo separa. Y lo separa para una tarea específica. Por eso es que no se puede colocar en un cargo a una persona que no haya sido ungida con el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, pero ¿por qué, hermano? Vea si él puede usarlo. Hermano, no. Que no es así. La persona tiene que ser ungida primero para ejercer. Porque eso es lo que uno mira en la palabra de Dios. La Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjese, poder es la autoridad que Dios da a la persona que es ungida. Cuando Dios lo ungía como rey, inmediatamente él ejercía el trabajo del rey. No, fue ungido por Dios. Y él hacía su trabajo. ¿Sabe? Si usted nota, Dios le ha dado también a los creyentes, Dios le ha dado realeza, le ha dado sacerdocio y le ha dado proclamación. Cuando tú lees Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Ahí qué es eso? Realeza. Administrar. Por eso cuando usted tiene un cargo, Dios le da un cargo, usted tiene que administrar. Y aquí la hermana es la líder de la señorita. Ella tiene que ejercer ese trabajo porque para eso se ungió. Y ella tiene que decir, hermana, veas, vamos a hacer esto, ella va a administrar. Y va a administrar. ¿Por qué? Porque dice, mas vosotros sois linaje escogido. Dice, real sacerdocio. Dice, sacerdote también. ¿Ya ve? Sacerdocio. Y está hablando de ministrar. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Anunciéis. ¿Y eso qué es? Las virtudes. ¿Qué anunciar? Proclamar. Proclamar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos dotó de eso. ¿Para qué? Para ministrar, administrar y proclamar. Para eso Dios nos ungió. ¿Sabes? Por eso yo quiero, ayer hablaba con un hermano que me decía, hermano Enrique, él está inquieto, Dios le ha inquietado y está inquieto. Me dice, necesito hablar con usted y hermano, yo vengo temprano mañana, pero ¿por qué está inquieto? Y me dice, hermano Enrique, yo quiero servir. Quiero servir, hermano, yo quiero servir. Y yo admiro el deseo que tiene. Pero yo le decía, hermanito, mire, todo tiene, gracias a Dios porque es un hombre humilde. Y me dice, hermano, ¿cómo así? Dice, todo tiene su momento y su tiempo. ¿Oyó? Todo tiene su momento y su tiempo. Usted está apenas empezando. Y como está empezando,
Usted necesita primero recibir todo un conocimiento. Eso lo hizo Jesús con sus discípulos durante casi 3 años y medio. Capacitándolos, preparándolos, instruyéndolos por la palabra, instruyéndolos. Pero cuando ya terminó, que ya se iba, dice, pero ustedes no se muevan de Jerusalén hasta cuando sean ungidos. Cuando sean ungidos, entonces ustedes van a ir y a hacer el trabajo. ¿Está viendo? ¿Eso qué quiere decir? Que para poder hacer el trabajo que Dios le señaló, Dios lo bautiza con el Espíritu Santo. Dios lo bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ya ves? Entonces el Espíritu Santo ha ungido a la iglesia. Dios ha separado a los creyentes de allá de lo común, porque nosotros estábamos en lo común, ¿cierto? Pero Dios nos separó, nos escogió de allá. Cuando usted va, yo a veces tomo así, a veces yo saco, me dice, María, ¿qué vas a comprar? Y dice, no, saca un carrito medio. Bueno, medio. Porque hay carritos grandes en los supermercados, medianos y otros chiquiticos. Y hay unos que uno lleva así que hasta se tropieza uno con los pies. Bueno, yo saco el carrito y me voy para allá para donde están los arroces. Ahí hay arroz Diana, arroz Huila, adiós Roa. A mí me gusta arroz porque Roa, y hay todo tipo de arroz ahí. Arroz del supermercado donde está, también hay arroz tal. Y tú vas allá y tú coges entre la cantidad de arroces que hay. ¿Qué haces tú? Tú coges uno y lo metes ahí. Te vas allá y hay aceite de todo. Y dices, pero este es el aceite que lo voy a coger para mí. Y lo metes ahí. Te vas a la sección. A ver, ¿qué le gusta al hermano pájaro? Te vas a la región del pescado. Y dices, este pescado lo separo para mí. ¿Y con qué me gusta el pescado? Arroz con coco. Voy donde están los cocos. Y hay una cantidad de coco, pero yo sepa, este coco es mío. Pero el mote queso, hermano, no puede fallar. Ñame. Voy en busca del ñame. Y de entre todos los ñames, yo escojo uno. Y voy escogiendo. Y cuando tú dejas el carro aquí para coger aquí, ¿por qué las personas que van por ahí en su carro dicen, ay, ve, aquí hay arroz? ¿Por qué no cogen el que está ahí? Porque tú lo separaste para ti. ¿Sabes cuántos millones de personas hay en este mundo? Hay casi 8,000 millones de personas, pero Dios pasó con su carrito y te escogió a ti. De entre todo lo común, Dios dijo, este es mío, lo separo para mí. ¿Ya viste? Dios te separó de entre muchos, Dios te separó para ti. Te escogió para ti, para Él. ¿Y para qué? Para cumplir un propósito en ti y cumplir su propósito. Porque no solamente yo lo voy a dotar para que ministre y administre en la iglesia, sino que también para que pueda proclamar, pueda decir. Como le decía aquel hombre, Señor, déjame, yo te sigo. No, Señor, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dile lo que Dios ha hecho contigo. Cuenta. ¿Ya ves? Entonces, Dios dota a la iglesia con ministerios. Cada uno de ustedes tiene ministerios de Dios. Todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, porque una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo es la obra que empieza desde que Dios lo convenció hasta cuando el Señor venga y se lo lleve, porque el mismo Espíritu que levantó a los muertos a Cristo, ese mismo nos levantará. Esa es la obra del Espíritu. Pero dentro de la obra del Espíritu hay una parte que se llama el bautismo del Espíritu. ¿Ya? El bautismo del Espíritu. Y el propósito del bautismo del Espíritu es separarlo para un oficio específico, un trabajo específico.
Y Dios lo dota de habilidades. ¿Cuándo? Cuando le reparte dones. Reparte dones. Dios tomaría del ordinario, de lo común. Dios nos separaría. Mira lo que hizo Dios en la antigüedad. Cuando tú lees el libro de Joel, en el capítulo 2, tú te das cuenta que Dios hace una promesa a Israel, porque Israel estaba pasando por una situación muy difícil, una mojosera muy grande. Capítulo 2, verso 25. Ellos estaban pasando hambre, no llovía, pero todo eso era ocasionado por el pecado. Ellos vivían en lo común. ¿Ya? Pero ¿qué hace Dios? Dios le dice, mira, y os restituiré. ¿Tú sabes qué significa la palabra restituir? ¿Ah? Es volver a poner, oiga, volver a poner una cosa en el estado en que tenía antes. Cuando Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? Y fíjense, cuando terminó la obra dice, y todo era bueno. Dios lo hizo en santidad. Entonces Dios hizo. Pero el hombre se degeneró, se echó a perder. ¿Y qué vino a hacer el Señor? A regenerarlo, a volverlo al estado que tenía ya. ¿Ya viste? Eso vino a hacer el Señor. Dice, yo lo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Eso de la oruga, del saltón. La oruga es realmente ese gusano, es como un gusano. Pero luego llega a un estado del saltón, ¿cierto? Y luego viene el revoltón, que son etapas de ciclos del insecto. Y por último dice langosta, que ya es el estado adulto del insecto. Es decir, que todos esos, desde todas las etapas, comieron de ese árbol, o comieron comieron de Israel, se saciaban de allá. ¿Ya viste? Pero él dice, yo les voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Es decir, después que yo lo restituya, después que lo vuelva de este estado, de lo común, lo vuelva al estado original. Mira lo que dice el versículo 25, el versículo 28. Después que yo lo pase de aquí, lo pase acá, él dice, y después de esto, es decir, después que lo restituya, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Profetizar, ¿qué es? Proclamar. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, yo voy a derramar de mi Espíritu Santo sobre ellos. No van a quedar solamente así, sino que yo les voy a dar de mi espíritu. Yo los voy a ungir, yo los voy a capacitar, yo los voy a preparar para que sean mi pueblo. Y para que hagan la tarea que yo les voy a mandar a hacer. Por eso cuando tú miras a un Pedro, y lo miras a Pedro como una persona que era muy intrépido, era una persona inconstante, era una persona rabiosa, bueno, tú miras a Pedro en todas las fases, pero tú ves a Jesucristo siempre corrigiéndolo. A veces se dejaba usar por Satanás y a veces se dejaba usar por Dios. El Señor decía que lo iban a matar y él decía, Señor, en ninguna manera te acontezca esto, pero tú sabes que Jesucristo tenía que morir. Ese era el propósito por el cual vino, morir por todos. Pero él está diciendo, Señor, que no ocurra eso. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero el otro día está diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice, no, uno dice que tú eres Elías, otro profeta, otro tal. ¿Algunos de los profetas? Sí, eso dice la gente, sí. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro es el primero que se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese que él se dejaba usar así.
La persona que cogió y sacó la espada y le mochó la oreja al otro allá. ¡Cha! Y la oreja saltó por allá. ¡Cha, cha, 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 cha! Y el Señor buscando la oreja, hermano. El Señor buscando la oreja, encontró la oreja, la sacudió y ¡ta! Se la pegó otra vez al hombre allá. Sacó la espada, hermano. El tipo era bravo. Pero también era cobarde. Porque dice, por temor a los judíos, negó al Señor. 3 veces lo negó. Él era así. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Le dijo, ustedes no se muevan de Jerusalén hasta cuando ustedes sean ungidos. Yo los voy a ustedes a preparar, pero ustedes necesitan la unción. ¿Por qué es que necesita usted ser bautizado con el Espíritu Santo? Y cuando una persona sabe que ha sido bautizado, cuando habla cuando el Espíritu Santo llega y se mete en la persona y habla en otras lenguas. Yo puedo decir aquí, a Mona Lisa seria a melhor obra de arte se o seu sorriso não existisse. La Mona Lisa sería la mejor obra de arte si tu sonrisa no existiera. Yo puedo decir en portugués, ¿por qué? Porque yo lo sé. Y por eso te lo digo. Pero eso es algo que está programado aquí porque lo aprendí. Pero cuando Dios unge con su Espíritu Santo, lo pone, ahí es donde está el milagro. El milagro está en que Dios, cuando derrama de su Espíritu, ¿cómo logro saber eso? Cuando Dios lo pone a hablar en una lengua que él no sabe. Lo pone a hablar una lengua que él no sabe, que él no conoce. Ahí Dios lo ungió. Y por eso el día de Pentecostés, la Biblia dice que ellos se reunieron haciendo caso al Señor, no se muevan. Y ellos se reunieron ahí, estaban en el aposento alto, donde habían comido la cena con el Señor. Y estaban ahí. Yo no sé si es que estaban cantando coros, no sé si era que estaban orando, no sé, pero tenían como 40 días de estar metidos ahí. Pero ellos estaban ahí diciendo, no, necesitamos que Dios nos unja para hacer el trabajo, porque hay que ir y proclamar, hay que ir y hacer discípulos, hay que hacer y hay que prepararlos, hay que capacitarlos. Dios mío, aquí estamos. Y ellos cantaban y a lo mejor oraban y a lo mejor hacían el culto. ¿Yo qué voy a saber? Lo cierto es que ese día que estaban reunidos, la Biblia dice que vino un viento recio que se metió allí en esa casa. Y dice, y en esos momentos Dios derrama de la unción, derrama de la taza. Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu le daba que hablase. Gloria al nombre que le daba que hablase. Y eran lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Está viendo? La unción llegó. Y inmediatamente esas personas fueron consagradas para hacer el trabajo ¿de qué? De ir y predicar, hacer el trabajo de profeta, hacer el trabajo de ministrar como rey. Yo estoy aquí no como rey, pero la Biblia dice que soy un rey. La Biblia dice que tú eres un rey, reyes y sacerdotes. Pero ¿qué pasó? Lo hacemos para ministrar. Yo estoy administrando la iglesia y también ministrando, pero también proclamando. ¿Está viendo? Entonces, mis hermanos, ¿por qué quería traer yo esta enseñanza de lo común a lo consagrado? Que tuviéramos en cuenta eso. Hay hermanos que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo y uno los ve como si nada. Uno no ve que la persona dice, hombre, yo necesito ser ungido. ¿Ah? Venga, hermano, al ayuno. No los ve uno en el ayuno. Hombre, si yo tengo ese deseo. La Biblia sabe lo que dijo el Señor. El Señor dijo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, y alzó la voz diciendo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Está viendo? Entonces, ¿por qué no buscamos? Es decir, métase, busque a Dios. Dios no se lo va a negar, porque Él lo dio.
Esta promesa es para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios puede dotar, Dios puede dotarlo, pero usted tiene que ponerse a buscar, a llenarse. Tener la unción del Espíritu Santo es Dios dotándolo a usted para una tarea específica. Y eso quiere Dios hacer con los hermanos. Y quiero despertar este interés en todos los que todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, que busquen a Dios, que nos metamos en Dios y que busquemos que Dios nos unja. Busquemos a Dios, hermanos. De aquí se hacen ayunos los días martes, es posible que no, pero el día sábado, que usted sabe que tiene el espacio, véngase. El día domingo dice, hermano, yo lo único que tengo es domingo, véngase tempranito a hacer ayuno y diga, Señor, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo, necesito ser bautizado. Que necesito, porque es Dios dotándolo a usted de esa capacidad y de ese poder. Así que los insto a eso, a llenarse de Dios y a meterse en la unción de Dios. Espero que haya sido clara esta enseñanza y que podamos aprender cada día más de la obra del Señor y de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Métase que hay un propósito de Dios contigo, pero tú tienes que meterte en ese propósito de Dios. Y para meterte tú tienes que dejar que Dios haga la obra, su obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu es Dios haciendo poco a poco, haciendo algo en usted hasta cuando lo prepara, lo capacita y lo envía.